Empezamos a estudiar el movimiento de caída de un cuerpo y vamos a estudiar simplemente cuáles son sus ecuaciones. Vamos a adaptarla a unas condiciones iniciales que ves en pantalla. El sistema de referencia se ha elegido en el suelo y 20 metros por encima de ese punto pues es desde donde ocurre el lanzamiento. Observa que he indicado que la dirección del movimiento va a ser a lo largo del eje Y y he elegido la parte positiva del eje Y hacia arriba, he dibujado el vector unitario J, como ves, y negativo hacia abajo. Pues vamos allá. Empezamos con la ecuación que nos va a dar la posición. No voy a escribir ya ecuaciones vectoriales, las voy a escribir escalares directamente, ¿de acuerdo? Vale, pues empezamos por, hemos dicho, la ecuación de la posición. Y será igual a I0 menos 1/2 de gt cuadrado. Observa que estamos suponiendo que la velocidad inicial es 0, es decir, que dejó caer el cuerpo desde el principio, que la posición inicial es 20 metros y que el valor de g es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Pues con estas condiciones, la ecuación de la posición me queda igual a 20 menos 4,9 t cuadrado. Y si el tiempo se expresa en segundos, pues esa posición vendrá dada en metros. Derivando la posición respecto de t, ya sabes que se consigue el vector velocidad, que en este caso será igual a v0, fíjate que es 0, por lo tanto ese término no lo escribo, menos 9,8 por t en metros por segundo. ¿De acuerdo? Y el valor de la aceleración ya está escrito ahí en la parte superior. Por lo tanto, ya tengo mis dos ecuaciones que me van a caracterizar o que me van a informar del movimiento de caída libre de un cuerpo desde 20 metros de altura. Bien, ¿qué ocurriría si en lugar de dejar caer ese cuerpo lo lanzamos hacia abajo? Bueno, si lo lanzamos hacia abajo, entonces la diferencia está en que la velocidad inicial ya no va a ser 0, ya no es 0 y entonces habrá que darle un valor, el que sea. Si lanzamos hacia abajo, vamos a suponer que lo lanzamos, pues no sé, a menos 10 metros por segundo. Fíjate que he puesto menos 10. Menos 10 porque estoy lanzando hacia abajo. Fíjate que si yo te dibujara aquí el vector velocidad inicial, pues ese vector es negativo porque tiene el mismo sentido que el vector menos j, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ahora la ecuación de la posición, lo voy a escribir por aquí, será igual a 20, esto no va a cambiar, vamos a dejarlo caer desde el mismo sitio, pero ahora aparece el término menos 10, menos 10 t menos 4,9 t cuadrado. Te recuerdo que el 4,9 viene de dividir un medio por 9,8, ¿de acuerdo? Y ahora la ecuación de la velocidad, pues sí recogerá esa velocidad inicial que es menos 10 menos 9,8 t en metros por segundo. Y por supuesto la aceleración que no va a cambiar, menos 9,8 metros segundo cuadrado. Estas serían las tres ecuaciones del movimiento de caída libre, pero con una velocidad inicial distinta de 0, es decir, que tiramos hacia abajo un cuerpo con una velocidad inicial. ¿Qué cambiaría si en lugar de tirar hacia abajo, tiráramos hacia arriba? Es decir, el movimiento seguiría siendo en una sola dirección, la dirección del eje Y, pero en lugar de lanzar hacia abajo, pues lo hacemos hacia arriba. Bueno, pues entonces te voy a escribir simplemente la ecuación de la posición, se va a ser igual a 20 más, en este caso más, 10t menos 4,9 t cuadrado. ¿De acuerdo? La diferencia está en el signo, solo y exclusivamente. La ecuación de la velocidad, venga, la voy a escribir también, sería ahora 10 menos 9,8 t. ¿De acuerdo? Esa sería la diferencia entre las ecuaciones de movimientos distintos, parecidos pero distintos. ¿De acuerdo?
Ya que tengo las ecuaciones escritas, voy a calcular cuánto tiempo necesita el cuerpo para llegar al suelo, ¿de acuerdo? Es decir, en el primer apartado, en el movimiento de caída, de dejar caer, digamos, pues en ese movimiento el tiempo se calcula, en cualquier caso, diciéndole a la ecuación en qué instante la coordenada o la posición de ese cuerpo es igual a 0, es decir, está en el origen. Entonces hay que preguntarle a la ecuación de la posición en qué instante y es igual a 0. Pues lo que tendremos que hacer, por lo tanto, es igualar a 0. En el movimiento de caída libre hemos dicho que la ecuación era 20 menos 4,9 t cuadrado. Pues nada, despejamos de ahí el tiempo. Fíjate que me llevo allí el menos 20, divido entre 4,9 y a eso le calculamos la raíz cuadrada. Bueno, menos 4,9 pasa dividiendo. Esto evidentemente es positivo y ahora tendría que calcular y sale 2,02 segundos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, muy facilito, ¿vale? Recuerda esto, calcular el tiempo para llegar a un punto hay que preguntarle a la ecuación de la posición en qué instante está en ese punto, en este caso la coordenada igual a 0. Vale, pues 2 segundos. Nos vamos ahora a la ecuación del tiro que lanzábamos hacia abajo, ¿de acuerdo? Pues en esa ecuación volvemos a hacer lo mismo. Y volvemos a hacer lo mismo. Volvemos a preguntarle a la ecuación en qué instante la posición del cuerpo es igual a 0. Y entonces escribo la ecuación de la posición 20 menos 10 t menos 4,9 t cuadrado. Bien, nos sale una ecuación de segundo grado que la voy a ordenar, voy a poner en primer lugar 4,9 t cuadrado, vamos a cambiarle el signo, más 10 por t, menos 20 igual a 0. Y buscamos qué valores de t cumplen esa igualdad. Las soluciones a esa ecuación son t1 igual a 1,24 segundos y un valor t2 que es igual a menos 3,28 segundos. Bueno, esta segunda solución evidentemente no tiene ningún sentido físico, puesto que el tiempo no puede ser negativo. Por lo tanto, nuestra solución es esta: tarda 1,24 segundos el cuerpo que lanzamos hacia abajo con una velocidad de 10 metros por segundo desde 20 metros sobre el suelo. Y ahora hacemos exactamente lo mismo para el lanzamiento vertical hacia arriba. Le volvemos a igualar la posición final, digamos, ¿no? La posición del cuerpo cuando esta es 0 y nos sale una ecuación muy parecida a la anterior, 10t menos 4,9 t cuadrado. Lo voy a hacer exactamente de la misma manera, voy a poner el término, la a, digamos, positiva, 4,9 t cuadrado menos 10t menos 20 igual a 0. Y resolvemos. De aquí nos va a salir un t1 igual a 3,28 segundos y me va a salir un t2 igual a menos 1,24. Bueno, de la misma manera, T2 prescindimos de él porque no tiene significado y T1 es el tiempo, 3,28 segundos, lo que tarda, ojo, en subir y en bajar hasta el punto igual a 0, ¿de acuerdo? Vamos a ver los movimientos de caída libre y tiros verticales desde el punto de vista de una simulación. Observarás cómo el cuerpo sube y baja, ese sería el movimiento tiro vertical con una velocidad inicial de 10 metros por segundo desde una altura de 15 metros. Ahora el mismo movimiento
pero con una velocidad mayor. 18 metros por segundo, evidentemente sube más alto. Ahora vemos el mismo movimiento, pero nos muestra el vector velocidad. Esa flechita de color verde representa el vector velocidad. Cuando sube, el vector velocidad apunta hacia arriba, pero cuando llega al punto más alto e invierte el sentido, el vector cambia su sentido y apunta hacia abajo. Y ahora observa, además del vector velocidad, se muestra el vector aceleración en color amarillo. Tanto cuando el cuerpo sube como cuando desciende, el vector aceleración siempre apunta hacia abajo, siempre vertical hacia abajo. Y ya para terminar, el movimiento de caída libre. El cuerpo se desplaza hacia abajo, incrementando la velocidad, pero el vector aceleración mantiene su módulo constante.